La vida cambia dependiendo de a quién conocemos. Hay personas que marcan etapas, personas que influyen en nuestros pensamientos, personas que dejan recuerdos. Pero no existe experiencia más transformadora que conocer verdaderamente a Dios. No solamente es saber acerca de Él, sino conocerlo, porque una persona o una cosa es tener información de Dios y otra cosa muy distinta es tener revelación de su persona. Y ese es precisamente el gran problema de muchos creyentes hoy. Conocemos o conocen conceptos, pero no conocen profundamente al Dios de esos conceptos. Vivimos en un tiempo donde existe mucho acceso a enseñanzas, muchos mensajes, muchos estudios y mucho contenido cristiano, pero poco quebrantamiento, poca reverencia, poca transformación verdadera. Y la iglesia moderna corre el peligro de acostumbrarse a hablar de Dios sin asombro, de escuchar acerca de su santidad sin temblar, de cantar acerca de su amor sin rendirse completamente a Él. Y eso es peligroso, mis hermanos, porque el conocimiento verdadero de Dios nunca deja intacto al ser humano. Cuando alguien realmente conoce a Dios, su orgullo cae, su pecado se expone, su corazón se quebranta, su adoración cambia, su manera de vivir cambia. Nadie que tenga un encuentro genuino con Dios sale igual. Moisés conoció a Dios y dejó atrás la gloria de Egipto. Isaías conoció a Dios y terminó diciendo: ay de mí. Job conoció a Dios y dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pedro conoció a Jesús y cayó reconociendo su pecado. Pablo conoció a Cristo y consideró todo lo demás como basura. Porque cuando el hombre contempla, aunque sea una pequeña parte de la gloria de Dios, todo lo demás pierde valor. Por eso Jeremías declara, y lo hemos leído: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, mas alabes en esto, en entenderme y en conocerme. Dios está diciendo: la mayor riqueza del ser humano no es lo que posee, es conocerme. Y durante estas semanas como iglesia hemos estado contemplando precisamente eso, el carácter de Dios, sus atributos. Hemos visto su santidad, su amor, su gracia, su misericordia, su soberanía, su justicia, su omnisciencia y muchos otros atributos gloriosos. Pero hoy no cerramos esta serie solamente recordando enseñanzas. La pregunta no es cuánto aprendimos. La verdadera pregunta es cuánto nos transformó conocer a Dios. Porque estudiar los atributos de Dios no es solamente o no es un ejercicio intelectual. Es una invitación divina a rendir completamente la vida delante de su gloria. No hemos estado estudiando simplemente doctrinas, hemos estado contemplando al Dios vivo. Y cuando una persona realmente contempla a Dios, algo inevitablemente cambia dentro de ella. Por eso hoy quiero hablar bajo este tema: conocer a Dios lo cambia todo. Pero no quisiera continuar sin antes tener unas palabras de oración. Acompáñenme, por favor. Señor nuestro Dios, gracias. Padre eterno, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia con humildad y gratitud. Gracias porque nos has permitido durante toda esta serie contemplar un poco más de tu gloria, de tu carácter. Gracias porque no eres un Dios distante ni desconocido, sino un Dios que se revela a sus hijos. Hoy reconocemos que tú eres santo, soberano, justo y misericordioso, lleno de gracia y perfecto en todos sus caminos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos escuchado de ti sin permitir que nuestro corazón sea transformado. Perdónanos cuando la rutina espiritual, Señor, nos ha robado el asombro.
Perdónanos, Señor, cuando hemos tratado tu presencia con ligereza. Perdónanos, Señor, cuando hemos aprendido verdades bíblicas, pero seguimos resistiendo cambios en nuestra vida. Y en este día, Señor, te pedimos que hables profundamente a nuestro corazón, que tu palabra, Señor, no solamente llegue a nuestra mente, sino que quebrante nuestro corazón, transforme nuestro interior y produzca una verdadera rendición delante de ti. Señor, no queremos solamente saber más de ti, queremos conocerte verdaderamente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, lo primero que vamos a ver en esta mañana es que conocer a Dios produce reverencia. Les voy a pedir que me puedan acompañar a Isaías capítulo 6, versículo 1 y versículos 3 al 5. Isaías capítulo 6, versículo 1 y versículos 3 al 5. Dice Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías era un profeta, conocía de religión, conocía del templo, conocía los sacrificios, conocía las ceremonias. Pero en este pasaje no solamente recibe información acerca de Dios, tiene un encuentro con su gloria y todo cambia. Porque cuando Isaías vio al Señor alto y sublime, no reaccionó con liviandad, mejor dicho, ni con orgullo espiritual, ni con autosuficiencia. Él cayó quebrantado. No dijo: qué experiencia tan impresionante, dijo: ay de mí, que soy muerto. Y nos podemos preguntar por qué. Porque cuando una persona contempla verdaderamente la santidad de Dios, inmediatamente reconoce la profundidad de su propia condición. La luz de la santidad divina expone todo lo que somos. Hasta que Isaías vio a Dios, posiblemente veía más los pecados del pueblo que los suyos. Pero cuando contempló la gloria del Señor, dejó de mirar alrededor y comenzó a mirarse a sí mismo. Y eso produce la presencia de Dios, humilla el orgullo humano. Hermanos, uno de los mayores problemas de esta generación es que quieren a un Dios cercano, pero no santo. Muchos quieren un evangelio que consuele, pero no que confronte, que quebrante. Muchos quieren a un Cristo Salvador, pero no a un Señor de su vida. Pero mis hermanos, el Dios de la Biblia sigue siendo el mismo: santo, perfecto, temible en gloria, apartado completamente del pecado. Y los serafines alrededor del trono no decían amor, 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 ni misericordia, misericordia, misericordia. Aunque Dios es amoroso y misericordioso. ¿Qué es lo que decían o qué proclamaban? Santo, santo, santo. Porque la santidad es la perfección que envuelve todos sus atributos. Su amor es santo, su justicia es santa, su gracia es santa, su ira es santa, así como lo vimos la semana pasada. Y mientras más conocemos a Dios, menos cómodos nos sentimos jugando con el pecado. El verdadero conocimiento de Dios mata la superficialidad espiritual. Por eso hoy existe tanta crisis espiritual, porque hay creyentes que conocen canciones, pero no conocen la santidad de Dios. Conocen emociones,
pero no conocen reverencia a Dios. Hemos aprendido a asistir a cultos sin asombrarse de la gloria de Dios, a escuchar palabra de Dios sin temblar, a cantar muchas veces las alabanzas, las canciones, sin rendir nuestra vida. Pero cuando alguien verdaderamente contempla a Dios, algo cambia profundamente. Ya no puedes hablar igual, ya no puedes vivir igual, ya no puedes tolerar el pecado igual. Y el temor santo no es un terror a ser destruido. Es una reverencia profunda que nos lleva a honrar, a obedecer y a rendirnos completamente delante de Él. Y como iglesia necesitamos volver a eso. Volver al asombro, volver al quebrantamiento, volver a la reverencia, volver a tratar las cosas de Dios con honra. Porque no se puede contemplar a un Dios santo y seguir viviendo indiferente. Tal vez el problema no es que Dios se haya alejado, sino que nosotros nos hemos acostumbrado, entre comillas, nos hemos acostumbrado demasiado a su presencia. Tal vez hemos tolerado áreas ocultas, pecados que ya no duelen, una vida espiritual rutinaria, una adoración sin entrega. Pero hoy el Señor nos recuerda que el mismo Dios que nos ama profundamente sigue siendo fuego consumidor. Y conocer verdaderamente a Dios debe producir nuevamente en nosotros temor santo, humildad, obediencia y una vida rendida delante de su gloria. Pero no queda acá, mis hermanos. Lo segundo que podemos encontrar es que conocer a Dios produce confianza. Acompáñame a leer lo que dice el Salmo 139, versículo 1. Salmo 139, versículo 1. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Hay una gran diferencia entre decir Dios existe y vivir verdaderamente confiando en Él. Muchos creen en Dios, pero viven dominados por el miedo, por la ansiedad, por la desesperación, por la incertidumbre. Y nos podemos preguntar por qué. Porque todavía no han comprendido profundamente quién es el Dios en el que dicen creer. David en el Salmo 139 no estaba hablando de un Dios distante, estaba hablando de un Dios que conoce absolutamente todo, un Dios que conoce cada pensamiento, cada lágrima, cada batalla silenciosa, cada herida escondida, cada oración silenciosa, cada noche difícil. Antes de que una palabra llegue a nuestra boca, Dios ya la conocía. Antes de que llegue la prueba, Dios ya sabía que vendría. Antes de que aparezca el dolor en nuestra vida, Dios ya había visto el proceso completo. Y lejos de producir temor, eso debería producir descanso en el corazón del creyente. Porque el mismo Dios que todo lo sabe, es el mismo Dios que cuida de nosotros. Hermanos, si eso debe traer paz, entender esto debe traer paz a nosotros. Entender que nada en nuestra vida toma a Dios por sorpresa. La enfermedad no lo sorprende a Dios. Las crisis, la traición, la pérdida, la tormenta que hoy enfrentamos jamás estuvo fuera de su control. Nosotros podemos ver fragmentos, pero Dios ve todo un cuadro completo. Y ahí es donde la confianza verdadera comienza a crecer.
Porque nuestra seguridad no está en entenderlo todo. Nuestra seguridad está en conocer al Dios que sí entiende todo. Y durante esta serie aprendimos que Dios es omnisciente. Él nunca aprende, nunca descubre algo nuevo, nunca se equivoca, nunca pierde control de una situación. Y también aprendimos que Él es soberano. Y eso significa que no solamente conoce todas las cosas, también gobierna todas las cosas. Entonces, mis hermanos, el Dios que conoce cada detalle de tu vida, también sostiene cada detalle de tu vida. Y esto debe cambiar completamente nuestra manera de enfrentar las tormentas. Porque ahora entendemos que las pruebas tienen un propósito, que el dolor no es inútil, que el proceso no es accidental y el silencio de Dios no siempre significa ausencia de Dios. Hay momentos donde no entendemos lo que Dios está haciendo, momentos donde oramos y no vemos respuesta inmediata, momentos donde todo parece incierto, momentos donde humanamente sentimos que perdemos el control. Pero aún ahí, Dios sigue sentado en su trono. Nunca ha perdido el gobierno de su universo. Nunca ha perdido el control de tu historia. Nunca ha dejado de obrar, aunque no puedas verlo, porque el creyente puede descansar incluso en medio de la tormenta. No porque esté bien, sino porque conoce al Dios que gobierna todo. Y la confianza del cristiano no nace de circunstancias favorables, nace del carácter inmutable de Dios. Y es uno de los atributos que hemos estudiado también. ¿Cuántos atributos hemos estudiado? ¿Se acuerdan? ¿Varios? Hemos estudiado 14 atributos. 14 atributos. Son bastantes. Pero recuerden algo, mis hermanos. Quizás nos podemos preguntar qué hemos aprendido de estos 14 atributos. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuánto ha cambiado conocer esos 14 atributos? Entonces, confiamos en Dios porque Él es fiel, porque Él es sabio, porque Él es soberano, porque Él es bueno aun cuando no entendemos sus caminos. Como dice la Escritura en Isaías 46:10, dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Iglesia, nuestro Dios jamás improvisa. Mientras nosotros nos desesperamos, Él sigue gobernando. Mientras nosotros vemos caos, Él sigue teniendo el control absoluto. Y conocer eso debe cambiar la manera en que vivimos. Porque ya no caminamos dominados por el temor, caminamos sostenidos por la confianza en Dios. Tal vez hoy llegaste cansado, con preguntas, con cargas que nadie conoce, con batallas internas que te han robado la paz. Tal vez no entiendes lo que Dios está permitiendo en tu vida, pero necesitas recordar algo hoy. El Dios que conoce tu futuro también sostiene tu presente. Nada de lo que estás viviendo escapa de sus manos. Y aunque hoy no tengas todas las respuestas, puedes descansar en el carácter de Dios. Porque cuando realmente conocemos quién es Él, aprendemos a confiar, incluso cuando no entendemos. Y no solamente queda acá, mis hermanos. Lo tercero que podemos encontrar es que conocer a Dios produce transformación. Acompáñenme en sus Biblias, Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2.
Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Después de hablar de la grandeza de Dios, de su soberanía, de su gracia y de su plan eterno de salvación, Pablo llega a una conclusión inevitable, que la única respuesta correcta delante de un Dios tan glorioso es rendir completamente la vida. Porque el verdadero conocimiento de Dios nunca termina solamente en admiración. Termina en transformación. Dios no nos reveló sus atributos simplemente para llenar nuestra mente de información teológica. Nos lo reveló para cambiar nuestro corazón. Porque es imposible contemplar verdaderamente a Dios y permanecer igual. Y el problema, mis hermanos, el problema de muchos creyentes hoy no es falta de información, es falta de rendición. Vivimos en una generación que quiere escuchar de Dios sin obedecer a Dios. Quiere la gracia de Dios sin transformación, pero el Evangelio no solamente nos invita a creer, nos llama a morir a nosotros mismos. Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio no controla el altar, se entrega completamente. Y eso significa que conocer a Dios debe afectar cada área de nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra relación con el pecado, nuestro trato con otros, nuestra manera de amar, nuestra vida privada, nuestra adoración, nuestra obediencia. Porque cuando Dios entra verdaderamente al corazón, Él no transforma solamente una partecita, Él transforma toda la vida. Hermanos, durante esta serie hemos visto la santidad de Dios. Y si realmente entendimos su santidad, no podemos seguir tolerando el pecado como antes. Si hemos visto de su amor, si realmente conocimos su amor, no podemos seguir viviendo llenos de odio, llenos de orgullo o de indiferencia. Si hemos visto de su misericordia, si realmente hemos entendido de la misericordia de Dios, debemos aprender a perdonar. Si verdaderamente hemos entendido de la gracia, debemos vivir humildemente delante de Dios. Porque la gracia verdadera nunca produce libertinaje, produce gratitud, produce obediencia. Y como aprendimos durante esta serie, la gracia no es una excusa para seguir igual, es la fuerza de Dios para vivir diferente. Y el problema es que muchos quieren un cristianismo que inspire, pero no que transforme. Quieren emocionarse en el culto, pero no morir al ego. Quieren sentir la presencia de Dios, pero no abandonar aquello que ofende a Dios. Pero mientras más conocemos a Dios, más imposible se vuelve seguir cómodos con una vida superficial. Porque el conocimiento verdadero de Dios confronta, moldea, transforma. Y Dios no quiere solamente creyentes informados. Quiere hijos transformados. ¿A la imagen de quién? A la imagen de Cristo. Y esa transformación no ocurre solamente levantando las manos en la iglesia. Ocurre cuando rendimos diariamente nuestra voluntad delante del Señor. Y ahí es donde el Evangelio toca lo profundo de nuestro ser. Cuando comenzamos a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios aborrece. Cuando dejamos de justificar actitudes, pecados, hábitos, resentimientos y áreas ocultas. Cuando el Espíritu Santo comienza a producir un cambio real en nosotros. Tal vez muchas veces lento, pero genuino, algo verdadero. Porque la evidencia de que estamos conociendo más a Dios no es solamente que sabemos más Biblia.
sino que nos parecemos más ¿a quién? Más a Cristo. Y la pregunta hoy no es solamente ¿cuánto aprendiste de esta serie de los atributos de Dios? La verdadera pregunta es ¿qué cambió en tu vida después de conocer más a Dios? Porque podemos estudiar atributos, tomar notas, escuchar prédicas y aún así seguir siendo los mismos. Pero cuando alguien verdaderamente contempla la gloria de Dios, la indiferencia ya no es posible. Y hoy Dios nos llama a rendir nuestra vida nuevamente, a dejar el pecado que hemos tolerado, a abandonar la superficialidad espiritual, a permitir que su palabra transforme nuestro carácter, a volver a una relación profunda y sincera con Él, porque conocer a Dios no es solamente adquirir conocimiento, es permitir que su presencia transforme completamente quienes somos. Y quiero concluir con esto. Iglesia, después de todo lo que hemos podido estudiar en esta serie, no podemos terminar igual. Porque cuando una persona realmente conoce a Dios, algo inevitablemente cambia dentro de ella. Porque no se puede contemplar su santidad y seguir jugando con el pecado. No se puede contemplar su soberanía y seguir dominados por la ansiedad. No se puede contemplar su gracia y seguir siendo indiferentes. No se puede contemplar su amor y permanecer con el corazón frío. Hoy no debemos terminar esta serie diciendo qué buenas enseñanzas recibimos. Debemos terminar diciendo qué glorioso, qué santo, poderoso y maravilloso es nuestro Dios. Porque mientras más conocemos de Él, más pequeños entendemos que somos nosotros. Y más profunda debe ser nuestra adoración, más sincera debe ser nuestra rendición. Durante estas semanas vimos que Dios es santo y no tolera el pecado, que Dios es amoroso y se acercó al pecador, que Dios es justo y perfecto en todos sus caminos, que Dios es misericordioso con el quebrantado, que Dios es omnisciente y nada escapa a sus ojos, que Dios es fiel aún cuando nosotros fallamos. Y todos sus atributos trabajan juntos en perfecta armonía. Él nunca deja de ser santo para amar, ni deja de ser justo para mostrar misericordia, ni deja de ser soberano para acercarse a nosotros. Ese es el Dios que hemos contemplado en esta serie. Y la respuesta correcta delante de un Dios así no es solamente admiración, es rendir nuestra vida. Porque el propósito de conocer a Dios no es llenar los cuadernos, es entregar la vida. No estudiamos atributos para volvernos más intelectuales. Los estudiamos para conocer más profundamente al Dios vivo. Y mientras más conocemos a Dios, más entendemos cuánto necesitamos vivir para su gloria. Y mis hermanos, por eso Jeremías dijo, y le hemos leído al principio, dice el versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. La mayor riqueza de nuestra vida no es lo que tenemos, ni lo que logramos, ni lo que construimos. La mayor riqueza es conocer a Dios. Y cuando verdaderamente conocemos a Dios, nuestra mente cambia, nuestro corazón cambia, nuestra adoración cambia, nuestras prioridades cambian, nuestra eternidad cambia. Porque conocer a Dios lo cambia todo. ¿Amén? Amén. Terminemos orando, mis hermanos. Señor amado, hoy terminamos, Señor, esta serie reconociendo que tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque a través de tu palabra nos permitiste contemplar más de tu carácter y de tu gloria. Gracias porque nos recordaste que eres santo, justo, amoroso, misericordioso,
soberano y fiel para siempre. Y hoy entendemos, Señor, que conocerte no es solamente adquirir conocimiento, es permitir que nuestra vida sea transformada por tu presencia. Padre, guarda, Señor, nuestro corazón. Guarda en nuestro corazón todo lo que hemos aprendido. No permitas que estas enseñanzas se queden solo en apuntes o recuerdos. Haz que produzcan fruto verdadero en nosotros. Que tu santidad, Señor, nos lleve a vivir apartados del pecado. Que tu amor nos enseñe a amar. Que tu misericordia nos haga humildes. Que tu soberanía nos dé descanso. Que tu gracia, Señor, nos impulse a vivir para tu gloria. Señor, hoy rendimos nuevamente nuestra vida a ti. Rendimos nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros temores, nuestras luchas, y aún aquellas áreas ocultas que necesitan ser transformadas. Quita, Señor, toda indiferencia espiritual. Señor, queremos conocerte más, porque mientras más te conocemos, más entendemos cuánto te necesitamos. Y que nuestra vida entera sea una respuesta de adoración delante de tu gloria. Mis hermanos, mientras seguimos en este tiempo de oración, quiero pedirte que te mantengas con tus ojos cerrados por un momento más. No mires a nadie. En este momento no se trata de la persona que está a tu lado. Se trata de tu corazón delante de Dios, porque después de todo lo que hemos escuchado en esta serie, el Señor nos hace una pregunta hoy. ¿Qué vas a hacer con lo que has conocido de mí? Tal vez hoy habló Dios a tu vida sobre áreas que necesitan rendición. Tal vez te diste cuenta que te habías enfriado, que perdiste reverencia, que comenzaste a vivir lejos de su presencia, o quizás entendiste que necesitas confiar nuevamente en Él y volver a sus brazos. Por eso hoy el Señor te está dando una oportunidad para responderle. Y mientras todos seguimos orando, si tú hoy quieres hacer un compromiso sincero con Dios, un compromiso de volver a Él o de renovar tu compromiso con Él, de rendir nuevamente tu vida, de dejar aquello que te aparta de su presencia y decirle, Señor, ya no quiero solamente saber más de ti, quiero vivir para ti. No importa si eres nuevo o antiguo en la fe. Todos necesitamos de ti. Todos necesitamos de nuestro Señor. Y allí en donde estás, con respeto y reverencia, quiero invitarte delante del Señor. Quiero invitarte a ponerte en pie para decirle, hoy como iglesia, para decirle al Señor, hoy tomo la decisión de rendir nuevamente mi corazón delante de tu gloria. Todos necesitamos del Señor. Ponte en pie si hoy deseas volver al temor de Dios. Si deseas volver a la pasión de su presencia. Si deseas dejar atrás la indiferencia espiritual. Creo que todos como iglesia queremos comprometernos en eso. Y hacer esta señal de compromiso delante del Dios vivo. Señor amado, mira, Señor, cada vida que hoy se levanta delante de ti. No se están levantando delante de un hombre. Se están levantando delante de un Dios santo. De Dios que conoce lo más profundo del corazón. Tú conoces cada historia. Cada batalla silenciosa. Cada lágrima escondida. Cada herida que nadie más ve. Cada oración que aún no ha sido respondida. Cada lucha interna. Y cada decisión que hoy están tomando delante de tu presencia. Padre, hoy hay personas que necesitan volver a ti. Hay corazones que se habían enfriado, hay vidas cansadas. Hay personas que han estado peleando solas. Hay algunos que han estado sonriendo por fuera, pero quebrados por dentro. Pero gracias porque tu presencia sigue llamándonos. Gracias porque tu gracia todavía alcanza al cansado, al herido, al débil y al que necesita comenzar otra vez. Señor, permite que este momento quede marcado profundamente en nuestro corazón. Que no sea solamente una emoción pasajera, que no sea solamente un momento bonito en el culto.
Que no sea solamente lágrimas por unos minutos. Haz que hoy sea un verdadero punto de quiebre espiritual. Que hoy comience una nueva entrega, una nueva pasión por tu presencia, un nuevo temor santo, una nueva hambre por tu palabra. Señor, vuelve a despertar en nosotros el asombro por tu gloria. Señor, levanta hombres y mujeres que verdaderamente te conozcan, no solamente creyentes de apariencia, sino discípulos rendidos cada día. Haznos una iglesia apasionada por tu presencia, una iglesia que vive en santidad, una iglesia que te honre aún en lo secreto, una iglesia que no negocie tu verdad y una iglesia que viva para glorificarte. Y si hay alguien aquí, hoy lejos de ti, tráelo nuevamente a tus brazos. Si hay alguien cargado, dale descanso, Señor. Si hay alguien confundido, recuérdale que tú sigues sentado en tu trono. Padre, que después de esta serie no volvamos a verte de la misma manera. Y que mientras más te conozcamos, más humildes seamos, más rendidos vivamos, más te amemos y más nos parezcamos a Cristo. Porque conocerte verdaderamente lo cambia todo. Toda la gloria, toda la honra y toda la adoración sean solamente para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.